Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes, amigos, ¿cómo les va? Economía Ahora nuevamente con ustedes, Raúl Olivera Rendo, charlando como todos estos años, en esta ocasión muy particular, porque el día 16 de febrero falleció Ricardo Moner Sanz. Te dirán, ¿por qué es tan particular? Bueno, porque nuestra trayectoria empezó allá televisivamente por el año 1996. Desde ese momento hasta acá, Ricardo fue uno de los invitados de lujo que tuvimos dentro del programa y lo habíamos hecho como cábala, que él abría y cerraba los programas todos los años, junto con Agustín Monteverde, otro economista muy amigo. Y Ricardo nos abandonó en su último juicio y quiero mencionarlo, no solo mencionarlo, sino recordarlo por todo lo que hizo, como un excelente abogado constitucionalista, defensor a ultranza de la anticorrupción, y es el mentor de que Menem haya quedado hasta el momento de la tumba en el Senado para no ir preso, porque ya había ido preso en otro momento, a raíz del famoso juicio Armas, que Ricardo llevó adelante de forma impecable. Yo recuerdo que Ricardo me llevó y me contó cómo en Ezeiza pasaban las armas por distintas entradas que no controlaba nadie. Me contó la matanza de Río Tercero realizada por el gobierno para ocultar esas armas que habían salido del país y que había que tapar esa salida del país. Y me contó todo ese juicio que encaró hacia el Estado por los sobrevivientes, por todos los que habían perdido familiares dentro del Río Tercero, y que indudablemente lo ganó. Era un defensor, era el titular de la Oficina Anticorrupción, era un defensor de la gente, era un defensor de nuestros derechos, era una persona impecable, era un amigo que no se consigue y que siempre estuvo con nosotros, comentando y adulando que este programa le daba el espacio de tanto tiempo para desengajar todo ese maroma que había armado Menem y las armas y Menem y Río Tercero. Siempre lo decía, que a lo largo del país lo habían conocido mucho por nosotros, porque en nuestro programa le hemos brindado programas enteros contando cómo era esa trama bendita de corrupción, que el gobierno había entrado y que tanto se preocuparon por callarlo. Hoy, obviamente, el homenaje es hacia este hombre que, si bien partió de esta vida, nos dejó a todos los que lo tuvimos la suerte de conocer e interactuar con él, una enorme emoción de haberlo conocido, de haber estado, de haber charlado, de que él estaba cuando uno lo necesitaba y le contestaba permanentemente, y que no importaba si ocupaba las primeras tapas de los diarios o todos los noticieros, de repente, allá en los 90, siempre tenía un minuto para atendernos a nosotros, que no éramos el periodismo de primera ola, no éramos el periodismo que está en la palestra ni que recibe sobres, sino éramos un periodismo de cable a tierra, de charlar las cosas al pan pan y al vino vino, y de darle a él una hora para charlar y desgajar toda esa trama
que él había armado para demostrar esa estafa que el gobierno había realizado. Y lo contaba abiertamente y sencillamente para que todo el mundo lo entendiera. Por supuesto, nuestro público fundamental era Río Tercero, mucha gente de Río Tercero que llevaba el juicio por intermedio de él. Así que este homenaje, esta charla personal entre ustedes y yo, es para recordar, tras estos años que hemos pasado juntos, el estar con Ricardo Moner Sanz, que realmente nos dejó, pero no nos dejó. Nunca nos va a dejar. Va a ser siempre el abogado que defienda la ley, va a ser siempre el abogado que defienda la justicia, va a ser siempre el abogado que vaya por la corrupción estatal y por la corrupción de los funcionarios, por más alto funcionario que sea. Así que este es una honra para mí poder rendirle este homenaje a mi gran amigo Ricardo Moner Sanz. Ayer nomás hablábamos con él y seguíamos sus problemas, sus achaques, 87 años. Y hablábamos de lo de hoy, hablábamos muchas veces de lo que nos pasó en esta época kirchnerista, de lo que nos pasa en una época que no sabemos si es mileísta o no, en una época que tenemos un presidente que a veces actúa como un barra brava, otras veces actúa como un estadista que va a contar la economía mundial a Davos, a los principales héroes del mundo, como dijo él, que los empresarios son héroes. No sabemos la riqueza del presidente que tenemos. Lo que sí, los que lo conocemos, sabemos que no tenemos hoy la llegada que teníamos, los filtros hoy funcionan, los teléfonos se cambian, y Javier muchas veces, no ahora, no de ahora, sino de siempre, no le gusta que le digan lo que él piensa distinto. Pero bueno, hemos tenido ya un par de elementos que nos dictan que la gente está expectante. Y yo creo que el mundo político está expectante. De repente fue Israel, quiere ser judío. De Israel, por primera vez, un presidente en un mismo viaje va de una zona de guerra a Roma, a San Pedro, donde esa piedra él habría dicho que era la maléfica y ahora parece que no, donde el mismo Papa lo recibe como si fuera el hijo pródigo, donde Milei se arrepiente de lo que dijo y tiene una audiencia que no la tuvo con Macri, que ni la tuvo con Cristina. Por ende, indudablemente, Javier Milei tiene algún atractivo que nosotros no conocemos, pero que a nosotros nos atrajo también, obviamente, ¿no? Y ahí, desde la llegada primero al Muro de los Lamentos y el llanto, después a Roma y las risas, vamos de vuelta al panelismo, donde de repente llama a los diputados que son todos corruptos, de repente los llama nido de ratas, de repente arenga a Lali Espósito, que es una militante, que no lo es, y de repente no ataca la fuente o la base del drama. Acá la base de los dramas son los gobernadores que la nación los hizo superavitarios y hoy la plata que les sobraba no les sobra. Por otro lado, cortando elementos comprometidos de la nación como el fondo docente, de incentivo docente, que va a traer problemas dentro de 10 días con el comienzo o no de clases. Y por otro lado, tenemos que analizar que la gente no es un problema de sentimiento, es un problema de que no le alcanza. Como él dice, no hay plata. Cada uno de nosotros en su casa está diciendo, no me alcanza. Y no me alcanza porque el Estado licuó y arregló
el déficit que tenía, con la clase menos provocativa de desastres ni de quilombos, que son los jubilados y los planeros. A los planeros los coarta con policía y que no pisen la calle, y a los jubilados ni siquiera eso, porque aparentemente, no sé, los padres de Javier no serán jubilados, pero toda una sarta de jubilados que estamos hablando y que nos comunicamos, están en una angustia, en algunos casos terrible, por no tener familia, por no tener quien los ayude y por no llegar ni a mediados de mes. Entonces yo ya el mes Milei lo llamo el mes de 20 días, porque no llegas al 30. Pero si seguimos con esta hecatombe un par de meses más, no van a llegar ni al 5. Y ahí el problema va a estar con toda esta efervescencia que hay en las canchas, en los colectivos, en la calle, motochorros, caballos chorros, chorros en auto, hombres araña que roban departamentos. O sea, tenemos las 1001 cosas que existen por la delincuencia y ni hablar de los ciberdelincuentes que en este momento agarran a los jubilados y le mandan un plan Netflix para jubilados y le vacían las cuentas y le sacan crédito. Entonces yo le digo, amigos, no pongan datos, no pongan nada en ningún lado cibernético porque pueden ser víctimas de una estafa virtual y no tienen resto para que los estafen. No tienen resto para vivir normalmente, menos para que un hijo de 30.000 les robe la poca plata que tienen y no los deje vivir. No pongan ningún dato, los bancos no piden datos, no piden clave, no piden nada. Y no se engrupan con las páginas que vienen con los logos originales de Netflix, de bancos y de lo que sea, porque los logos son fáciles de copiar. Hay que pensarlo. Y ahí es donde yo quiero que los políticos en general, y Milei, que hoy es el padre de los políticos, aunque él diga que es el padre de la libertad, tenga en cuenta que la libertad está en que la gente pueda vivir, no solamente en que pueda elegir. Si la libertad es que pueda elegir, yo le invitaría a Javier a que me ponga 5 empresas telefónicas, no 2, que me ponga 10 empresas de cable, no 2, que me ponga, que permita 10 líneas aéreas de cabotaje, no 2 y estatales, que me permita moverme en el exterior como se mueven en el exterior con unos cabotajes muy baratos, que ya no son cabotajes porque son internacionales de ciudad a ciudad, de Madrid a Basilea, de Basilea a Oporto, de Oporto a Lisboa. En realidad, eso es todo, o sea, consecuencia de la libertad de elegir. Usted tiene la posibilidad de elegir la low cost que quiera, con los alimentos que quiera y vuela permanentemente. Entonces la libertad nuestra se coarta cuando no tenemos opción. Y es así. Cuando la verdura en estos últimos 2 días aumentó un 100%, la mayoría de la verdura verde, y nadie sabe explicar por qué. Y los verduleros les da vergüenza comprarla por el precio que tienen que ponerle, porque saben que no la pueden vender. Y si no la venden, se les pudre. Lo mismo pasa con la carne. Entonces, ¿qué pasa? Somos víctimas de, por ahí, intoxicaciones, somos víctimas de problemas con la verdura. En síntesis, somos víctimas. Porque la casta hasta ahora no he visto que haya perdido más que unas cajas políticas que la manejaban a discreción, un par largo de empleados que no trabajaban, ni siquiera concurrían y cobraban todos los meses, pero todo lo demás se mantiene. Las jubilaciones de privilegio siguen estando, los privilegios de los diputados y los senadores los siguen teniendo, la cantidad de empleados del Congreso creo que habrá bajado en algún porcentaje, pero no el suficiente, y no vemos que la casta esté pagando los platos rotos.
Porque que un gobernador pague el plato roto, que no es que lo pague el gobernador, sino lo paga el pueblo de la provincia, sigue pasando como los que vivimos en la opulenta ciudad de Buenos Aires, como nos decía Alberto, que él vive ahora en la opulenta Madrid, pagando los costos de la opulencia de Buenos Aires, con un gobierno que también aumentó de manera inescrupulosamente todo, absolutamente todo, y que nos permite, nos asfixia con lo de la nación más lo de la provincia. Las patentes de los automotores, la nafta, ahora viene la luz, el gas, el transporte, y ya no son pesitos, son pesazos, donde en algunos casos el viaje de un transporte en la nueva tarifa de una persona que viene a trabajar se va a convertir en 40 o 50 mil pesos de acuerdo a la cantidad de colectivos y subtes que tome. Entonces, digamos, la gente no puede hacer que los billetes se transformen en más billetes. No. Hasta ahora los precios han tenido la ventaja de, sin ningún justificativo, y lo estamos viendo ahora todos los días, estén aumentando mucho más que la inflación ponderada del año anterior hasta acá. Los útiles escolares, que ninguno baja del 300%. Las verduras, que ninguno bajan del 300%. Hablamos de cosas simples, aceite, harina, arroz. Yo entiendo que lo que se ha logrado es que el Banco Central no imprima más billetes, que los que imprime no es para pagar déficit, y es real, que el déficit ya no existe, pero el costo del ajuste lo pagó la gente, y una partecita la casta. Y también es cierto que está recomponiendo como nadie la reserva de Banco Central, que lo que dejó el doctor Alberto Fernández, alias el Cararrota, que nos dejó fundido junto con Sergio Panqueque Massa, que desapareció desde la votación y no dice absolutamente nada hasta que aparezca con un nuevo partido y una nueva plataforma. Lo vamos a estar pagando un tiempo. Yo solo espero que ese tiempo también le dé a Milei la posibilidad de poder demostrar esta libertad que él dice y este crecimiento que él dice, que eso lo van a dar la anulación del déficit, indudablemente, y las inversiones. Las inversiones que generen trabajo real, ese trabajo real registrado mejoraría las cajas de jubilación, las cajas de jubilación mejoraría, si no seguimos metiendo jubilados por la ventana, la jubilación de los que están, y todo ese círculo virtuoso llevaría a que Argentina crezca tras todos estos años que hemos tenido de desastre económico. Yo creo que eso es lo que haría que Milei pueda tranquilamente continuar con su política, capaz que no en su persona, pero sí en alguien que forme. Espero que no sea el líder mesiánico que no forma a nadie y que después cuando pasan los años y ya no es tan líder ni mesiánico, siga diciendo que es el representante de, como dice Cristina, ¿no? Como hoy la voz de la oposición es Cristina y nos quiere dar una clase de economía con un país que podía haber sido Australia en su momento con ella y Néstor, y realmente hoy es Biafra. Entonces yo les pido, en homenaje a Ricardo, que lo seguiremos extrañando a lo largo de los tiempos, hasta que nosotros quizás nos reunamos con él en algún momento y podamos volver a charlar de todos estos temas. Ustedes no se dejen llevar ni por unos ni por otros. Simplemente analicen las cosas. La política es la que está manejando los problemas de la gente, pero la que la sufre el problema es la gente. Entonces, la pelea entre Lali y Javier no me preocupa. Me preocupa
los jubilados que no tienen aumento. Me preocupan los comedores que no tienen comida. Me preocupan los chicos que no se alimentan. Me preocupa que no empiecen las clases para que el pueblo se culturice. Me preocupa que queramos ser un país de primera cuando somos de cuarta. Y me preocupa la meritocracia para ocupar cargos, que hay que empezar a hacerla. El que no es capaz para un cargo, que no me traiga 200 asesores, que renuncie y que se vaya. Y si alguien es capaz para un cargo, no me importa de qué color de camiseta traiga. Quiero los mejores en los mejores lugares. Es la única manera que un país pueda organizarse cuando todos cambiemos la mentalidad. Y no que todos vayamos por la zurda, porque en este país se puede todo. ¿Vio? No, que no se pueda más nada. Que la policía sea policía, el ejército sea el ejército, el médico sea el médico y el enfermero sea el enfermero. Con esas categorías, con las categorías que a nosotros, los de muchos años, nos enseñaron. El policía era el policía, el bancario era el bancario, el médico era el médico, y hoy todos somos iguales. Cual Cambalache de Santos Discépolo, iguales. Lo mismo el chorro que un gran profesor. Y no es así. Al gran profesor Ricardo Monner Sanz, al gran demócrata Ricardo Monner Sanz, al gran abogado Ricardo Monner Sanz, y el último recuerdo, al gran amigo Ricardo Monner Sanz. Le dedico este programa y le dedicaremos varias charlas más, porque creo que atrás de lo que uno siente siempre está Ricardo Monner Sanz. Buenas tardes a todos. Gracias por haberme acompañado. Síganme. Yo sí, no los voy a defraudar, porque sigo pensando igual desde que comenzamos allá por 1996, desde cuando nos sacaron del aire 3 años el kirchnerismo porque le molestábamos y decíamos la verdad, y de que en cada gobierno fui siempre fui antimenemista, antikirchnerista, antidualdista, antimacrista, y ahora seré antimileísta, no lo sé. Lo que siempre fui fue oliverista. Así que hasta la próxima vez que nos veamos, que seguramente será la semana que viene, esperemos tener algún reportaje porque está complicado. Y el primer reportaje que yo realicé a un economista allá por 1996 fue a Carlos Pérez. Hoy es subdirector de la Fundación Capital y voy a tratar, después de tantos años, de 20 y pico de años, volver a charlar con él. Porque yo en ese momento, siendo un periodista muy novel, le dije, y bueno, ¿cómo te presento? Porque lógico, yo no tenía la cancha que uno tiene hoy como para hablarle a una cámara. Y con una sencillez absoluta me dijo, es muy fácil, Carlos Pérez. Gracias a todos. Buenas tardes a todos. Nos vemos próximamente. Gracias por seguirme, gracias por escucharme y si pueden, apóyenme. Chao.